Esta noche, como cada noche de tu vida, vas a tomar una decisión que nunca has pensado conscientemente. Una decisión que toma tu cuerpo solo, en silencio, mientras tú crees que simplemente te estás acomodando en la cama. Te vas a girar hacia un lado, izquierda o derecha, y en ese momento, sin saberlo, vas a activar o desactivar una serie de mecanismos físicos dentro de tu cuerpo que van a operar durante las próximas 8 horas sin parar. No es metáfora, es física pura. Piénsalo así. Cuando un ingeniero diseña un sistema de tuberías, lo primero que calcula es la dirección de la gravedad. Porque la gravedad no es opcional, no se negocia, no descansa. Actúa sobre cada líquido dentro de cada tubo en la dirección exacta en que ese tubo está orientado, continuamente, sin excepción. Tu cuerpo es un sistema de tuberías extraordinariamente complejo, y cada noche, durante 8 horas, lo tumbas horizontalmente y lo sometes a la gravedad en una dirección específica. La dirección que eliges importa mucho más de lo que jamás te han dicho. Aquí está el primer dato que la mayoría de las personas no conoce. Tu cuerpo, por dentro, no es simétrico. No es una estructura espejada donde el lado izquierdo replica perfectamente al derecho. El corazón está desplazado hacia la izquierda. El estómago tiene su curvatura mayor orientada hacia la izquierda, formando una especie de reservorio natural en ese lado. La aorta, la arteria más grande de tu cuerpo, desciende por la izquierda de la columna vertebral. La vena cava inferior, el gran vaso que recoge la sangre de la mitad inferior del cuerpo y la devuelve al corazón. Te sube por la derecha de la columna. El conducto torácico, el vaso más grande de todo el sistema linfático, desemboca en una vena del lado izquierdo del cuello. Nada de esto es casualidad. Todo esto ocurrió durante el desarrollo embrionario, cuando cada órgano encontró su lugar de forma asimétrica, precisa y con una razón funcional detrás. Esta asimetría interna es invisible para ti. Cuando te metes en la cama, no piensas en tu vena cava. No sientes la posición de tu conducto torácico. Eliges el lado que te resulta cómodo, el lado al que llevas años girándote por puro hábito. Pero la gravedad sí ve esa asimetría. La gravedad actúa sobre ella exactamente según la orientación en que la colocas. Y el resultado es completamente diferente dependiendo de hacia qué lado te giras. Te empieza por el órgano que más rápido te hace sentir las consecuencias cuando algo va mal por la noche, el estómago, porque el reflujo nocturno no es un problema de química, aunque durante años te lo hayan presentado así. Es un problema de física. Y la diferencia entre una noche en paz y despertarte a las 3 de la madrugada con una quemazón en el pecho es, literalmente, un vector gravitacional. El estómago no es una bolsa simétrica. Es un órgano con forma de J, con la entrada del esófago en la parte superior y la salida hacia el intestino en la parte inferior derecha. La curvatura mayor, el lado externo y más grande de esa J, se extiende hacia la izquierda. La zona superior del estómago, llamada fundus, actúa como un reservorio de gas, el aire que tragas al comer y al beber que sube y se acumula allí. Cuando te tumbas sobre el lado izquierdo, la curvatura mayor cae hacia abajo por efecto de la gravedad. Los líquidos del estómago, el ácido, los alimentos parcialmente digeridos, se acumulan en esa parte inferior, lejos de la unión entre el esófago y el estómago. El gas queda por encima del líquido como el aire en una botella que sostienes con el cuello hacia arriba. La salida hacia el intestino queda por encima del nivel del líquido y el vaciado gástrico se facilita con la gravedad a favor. Ahora gírate hacia la derecha. La anatomía se invierte por completo. La curvatura mayor queda mirando hacia arriba. Los líquidos del estómago se acumulan contra la unión gastroesofágica, exactamente el punto donde el esófago se encuentra con el estómago. El fundus, ahora situado por debajo de esa unión, que empuja gas y ácido directamente hacia el esfínter, que intenta mantener todo sellado. Ese esfínter, que normalmente trabaja contra la presión que sube desde abajo en una persona de pie, ahora recibe la presión lateralmente, con el líquido ácido acumulado justo en la puerta que intenta mantener cerrada. Imagina a Carlos, un hombre de 50 años de Zaragoza, que lleva 3 años tomando omeprazol cada mañana y aún así se despierta varias noches a la semana con ardor en el pecho. Su médico le ha ajustado la dosis 2 veces, ha eliminado el café, ha reducido las cenas, ha probado distintas marcas del medicamento. Y nadie, en ningún momento, le ha preguntado hacia qué lado duerme. Nadie.
porque el sistema médico trata la química del ácido, no la física de dónde va ese ácido durante 8 horas. Y lo que la física dice es esto: el estómago de Carlos es idéntico en ambas posiciones, el ácido que produce es idéntico, el esfínter que lo contiene es idéntico. Lo único que cambia es la dirección en que la gravedad tira de ese ácido, y esa dirección determina si el ácido llega al esófago o se queda donde debe estar. En la siguiente parte vamos a entrar en el sistema cardiovascular, porque la vena que devuelve la sangre al corazón tiene un problema muy específico, con uno de los dos lados. Y lo que ocurre cuando la comprimes durante 8 horas cada noche es algo que tu corazón nota, aunque tú no lo sientas. Hay una vena dentro de tu cuerpo que nunca has escuchado nombrar en una conversación normal. No es famosa como la aorta, no aparece en las camisetas de anatomía que venden en las tiendas de ciencia, pero esta vena, que es silenciosa y olvidada, hace algo absolutamente fundamental cada segundo de tu vida. Recoge toda la sangre de tus piernas, de tus riñones, de tu hígado, de tu abdomen entero y la devuelve al corazón. Se llama vena cava inferior. Y tiene un problema muy específico con el lado derecho de tu cuerpo. La vena cava inferior sube por el lado derecho de la columna vertebral, no por el centro, no por la izquierda, por la derecha. Y eso significa que cuando te tumbas sobre tu lado derecho, el peso de todos tus órganos abdominales, el hígado, el intestino, el estómago lleno de la cena, cae directamente sobre esa vena y la comprime contra la columna. No la cierra por completo, no es una obstrucción total, es una compresión parcial, como cuando pisas una manguera de jardín sin aplastarla del todo. El agua sigue fluyendo, pero con menos presión, con menos volumen, con más esfuerzo requerido en el otro extremo. Y el otro extremo de esa manguera es tu corazón. Cuando la vena cava inferior se comprime, menos sangre llega al corazón por cada latido. El corazón es una bomba extraordinariamente precisa, y cuando recibe menos volumen del que espera, hace lo único que puede hacer: latir más rápido para compensar. No porque esté enfermo, no porque haya una amenaza, sino porque el tubo que lo alimenta está siendo aplastado por el peso de tu propio cuerpo contra tu propia columna vertebral. Es como pedirle a un motor que mantenga la misma potencia con la mitad del combustible. Lo consigue, pero trabajando más, consumiendo más, desgastándose más. Ahora gírate hacia la izquierda. La vena cava queda libre. La gravedad tira de los órganos abdominales hacia abajo y hacia la izquierda, y alejándolos de la vena. El flujo se restaura, el corazón recibe el volumen que espera, los latidos se estabilizan, la eficiencia del sistema mejora sin que hayas tomado ningún medicamento, sin que hayas hecho ningún ejercicio, sin que hayas cambiado absolutamente nada, excepto la dirección en que apunta tu cuerpo. Lo más fascinante de todo esto es que no lo sientes, no tienes un sensor interno que te diga que tu vena cava está siendo comprimida. No hay dolor, no hay señal de alarma, no hay ninguna advertencia consciente. Tu cuerpo simplemente se adapta en silencio, haciendo que el corazón trabaje un poco más, noche tras noche, año tras año, durante décadas, sin que nadie te haya dicho nunca que hay una posición que lo evita. La evidencia más dramática de este mecanismo viene de un lugar inesperado: el embarazo. Cuando una mujer está en el tercer trimestre, el útero crecido comprime la vena cava de forma tan severa que puede causar una caída significativa de la presión arterial si se tumba boca arriba. Los médicos lo llaman síndrome de hipotensión supina del embarazo, y el tratamiento es tan simple que resulta casi ridículo: girar hacia el lado izquierdo. En cuestión de segundos, la presión se normaliza, el flujo se restaura, el corazón vuelve a trabajar con eficiencia. La física es tan poderosa en ese caso que es imposible ignorarla, pero aquí viene el giro que nadie menciona. La vena cava inferior es la misma en un cuerpo embarazado que en el tuyo. Corre por el mismo lado. Responde a la misma gravedad. La compresión que ocurre durante el embarazo de forma dramática y medible ocurre en tu cuerpo de forma más pequeña pero igualmente real cada noche que duermes sobre tu lado derecho. La diferencia no es de mecanismo, la diferencia es de magnitud. Y lo que es pequeño en una sola noche se convierte en algo completamente distinto cuando lo multiplicas por 365 noches al año, durante 20, 30, 40 años de vida adulta. Piensa en un puente.
Un ingeniero sabe que una carga pequeña aplicada millones de veces produce fatiga estructural que una carga grande aplicada una sola vez no produce. El metal no falla por el golpe, falla por la repetición. Tu corazón no es metal, es músculo vivo con una capacidad de adaptación extraordinaria, pero es también un órgano que acumula el efecto de cada noche, de cada latido extra, de cada hora de eficiencia reducida. La carga es pequeña, la repetición es enorme, y justo cuando crees que ya entiendes el problema, que ya has visto la magnitud de lo que ocurre con el estómago y con el corazón, el cuerpo te revela un tercer sistema. Uno que la mayoría de las personas ni siquiera saben que existe. Un sistema sin bomba propia, que depende completamente de fuerzas externas para mover sus fluidos. Y durante las 8 horas que duermes, la única fuerza externa disponible eres tú y la dirección en que colocas tu cuerpo. En la siguiente parte vamos a hablar del sistema que limpia tus tejidos mientras duermes, y lo que ocurre cuando la gravedad trabaja en su contra durante toda una noche te va a hacer ver las mañanas de una forma completamente diferente. Y hay un sistema dentro de tu cuerpo que trabaja cada noche mientras duermes y que la mayoría de las personas nunca ha escuchado nombrar. No es el corazón, no es el cerebro, no es ninguno de los órganos que aparecen en los libros de texto de secundaria. Es una red silenciosa de vasos finísimos que recorre cada rincón de tu cuerpo, recogiendo los residuos que tus células producen, filtrándolos y devolviéndolos a la sangre. Se llama sistema linfático y tiene una característica que lo hace completamente diferente a todo lo demás en tu cuerpo. No tiene bomba propia. Piénsalo un momento. El corazón bombea la sangre. Los pulmones tienen el diafragma que los expande y los contrae. El sistema digestivo tiene sus propias contracciones musculares que empujan el alimento hacia adelante, pero el sistema linfático no tiene nada de eso. Sus vasos son de paredes finísimas, operan a presiones bajísimas y dependen completamente de fuerzas externas para mover el líquido que transportan. Durante el día, esas fuerzas externas son la contracción de tus músculos al moverte, los cambios de presión al respirar y la gravedad, pero durante la noche, cuando estás inmóvil y tu respiración es lenta y regular, queda prácticamente una sola fuerza disponible, la gravedad, y la dirección en que la gravedad actúa lo cambia todo. Aquí está la pieza de anatomía que hace que esto sea tan importante. El conducto torácico es el vaso linfático más grande de todo tu cuerpo. Recoge la linfa de tus 2 piernas, de todo tu abdomen, de tu lado izquierdo del tórax y del brazo izquierdo, es decir, recoge aproximadamente el 75% del drenaje linfático de todo tu organismo. Y este conducto, este vaso que procesa 3/4 partes de toda la linfa de tu cuerpo, desemboca en un único punto, un solo lugar, la unión entre la vena yugular interna izquierda y la vena subclavia izquierda, un punto, en el lado izquierdo del cuello. Cuando entiendes eso, cuando de verdad lo visualizas, el impacto de la posición al dormir se vuelve imposible de ignorar. Si te tumbas sobre tu lado izquierdo, ese punto de desembocadura queda en una posición gravitacionalmente favorable respecto a la mayor parte de la red linfática que lo alimenta. La linfa fluye hacia abajo en la dirección que la gravedad facilita, hacia ese punto de drenaje. El sistema funciona con la gravedad a favor, como un río que desciende hacia el mar, siguiendo la pendiente natural del terreno. Ahora, gírate hacia la derecha. Ese mismo punto de desembocadura queda en una posición más alta que gran parte de la red que tiene que alimentarlo. La linfa tiene que subir, tiene que moverse contra la gravedad a través de vasos de paredes finísimas, sin ninguna bomba que la empuje, con solo los pequeños movimientos respiratorios como ayuda. Es como intentar que el agua suba por una manguera sin conectarla a ningún grifo. El líquido no se detiene completamente, pero se ralentiza, se acumula, se estanca en los tejidos. Y aquí viene el giro que probablemente nadie te ha explicado nunca. Esa acumulación tiene un nombre que todos conocemos, pero cuyo origen muy pocos comprenden. Se llama hinchazón matutina. Las manos hinchadas al despertar, los tobillos que parecen más gruesos que por la noche. La sensación de retención de líquidos que desaparece misteriosamente durante la primera hora después de levantarte. Durante años, millones de personas han atribuido esa hinchazón a la sal de la cena, a la edad, a la circulación, a 1000 causas distintas. Y en muchos casos,
La causa real es mucho más simple y mucho más física. Es el líquido intersticial que el sistema linfático no pudo drenar durante la noche porque la gravedad estuvo trabajando en su contra durante 8 horas. Cuando te levantas por la mañana y empiezas a moverte, dos cosas cambian de golpe. Tus músculos empiezan a contraerse, comprimiendo los vasos linfáticos y ayudando a mover el fluido. Y tu cuerpo vuelve a la posición vertical, donde la gravedad ya no se opone al drenaje, sino que lo facilita desde las extremidades hacia arriba y hacia el conducto torácico. La hinchazón desaparece, el sistema se pone al día, pero la pregunta que deberías hacerte es esta: ¿qué habría pasado si el sistema hubiera podido trabajar eficientemente durante toda la noche en lugar de tener que recuperarse después de levantarte? Porque el sistema linfático no solo drena líquido, esa es su función más visible, pero no la más importante. La linfa transporta células inmunitarias, lleva antígenos a los ganglios linfáticos, donde los linfocitos aprenden a reconocer amenazas. Recoge los restos celulares de los tejidos que se están reparando durante el sueño y los lleva a donde pueden ser procesados y eliminados. El sistema linfático es, en un sentido muy real, el sistema de limpieza y vigilancia inmunitaria de tu cuerpo, y opera con mayor intensidad precisamente durante las horas de sueño, de cuando el cuerpo dedica sus recursos a la reparación y la regeneración. Una noche durmiendo sobre el lado derecho no va a comprometer tu sistema inmunitario. Eso sería exagerado y falso, pero 8 horas, con el drenaje linfático trabajando contra la gravedad en lugar de con ella, es 8 horas de menor eficiencia en el sistema que mantiene tus tejidos limpios y tu vigilancia inmunitaria activa. Multiplicado por 365 noches, durante décadas, la dirección importa. No de forma dramática en ninguna noche individual, pero de forma consistente, acumulativa y completamente evitable. Y justo cuando crees que ya has visto lo más sorprendente, que el estómago, el corazón y el sistema linfático son suficientes razones para pensar en cómo te tumbas esta noche, hay un cuarto sistema esperando, el más extraordinario de todos. Uno que fue descubierto hace apenas poco más de una década, un sistema que nadie sabía que existía hasta hace muy poco y que resulta que opera exclusivamente mientras duermes, un sistema que limpia tu cerebro y cuya eficiencia depende de algo tan simple y tan profundo como la dirección en que apunta tu cabeza durante las horas de sueño. En la siguiente parte vamos a entrar en el interior del cerebro dormido, y lo que vamos a encontrar allí va a cambiar la manera en que piensas sobre cada noche de tu vida. En el año 2012, una neurocientífica danesa llamada Maiken Nedergaard estaba trabajando en su laboratorio de la Universidad de Rochester cuando descubrió algo que cambió para siempre lo que creíamos saber sobre el sueño. Durante décadas, los científicos habían asumido que el cerebro dormido era simplemente un cerebro en reposo, un motor apagado esperando volver a encenderse por la mañana. Lo que Nedergaard descubrió es que esa imagen es completamente errónea. El cerebro dormido no está en reposo. Está trabajando frenéticamente, está haciendo algo que no puede hacer mientras estás despierto, está limpiándose a sí mismo. Durante las horas de vigilia tu cerebro consume una cantidad extraordinaria de energía. Cada pensamiento, cada percepción, cada recuerdo que construyes requiere actividad neuronal intensa, y esa actividad, como cualquier proceso metabólico, produce residuos, proteínas mal plegadas, subproductos metabólicos, desechos moleculares que se acumulan en el espacio entre las neuronas a lo largo del día. Uno de esos residuos tiene un nombre que probablemente has escuchado en un contexto muy diferente. Se llama beta-amiloide, y es exactamente la misma proteína cuya acumulación en el cerebro está asociada con el Alzheimer. Tu cerebro produce beta-amiloide cada día, todos los cerebros lo hacen. No es una anomalía ni una señal de enfermedad, es simplemente un subproducto del funcionamiento neuronal normal. La diferencia entre un cerebro sano y un cerebro que desarrolla Alzheimer no es necesariamente cuánta beta-amiloide produce, es cuánta logra eliminar, y la eliminación ocurre casi exclusivamente durante el sueño, a través del sistema que Nedergaard descubrió y que llamó sistema linfático. El sistema linfático funciona de una manera que resulta casi mágica cuando lo entiendes por primera vez. Durante el sueño, las células del cerebro se encogen hasta un 40%,
de su tamaño de vigilia. Literalmente se contraen. Y al contraerse, abren espacios entre ellas por donde el líquido cefalorraquídeo puede fluir con mucha mayor libertad. Es como si las calles de una ciudad se ensancharan de repente durante la noche para permitir que los camiones de limpieza trabajen sin obstáculos. El líquido cefalorraquídeo entra por canales que rodean las arterias, atraviesa el tejido cerebral, recoge los residuos acumulados durante el día y los drena hacia fuera del cerebro, a través de canales venosos. Un sistema de alcantarillado cerebral que solo opera cuando estás dormido. Y aquí está el detalle que lo conecta todo con la posición en que duermes. El líquido cefalorraquídeo es un fluido que fluye a través de canales con una geometría específica en una dirección determinada bajo la influencia constante de la gravedad. La eficiencia con que ese fluido recorre los canales linfáticos y drena los residuos cerebrales no es independiente de la orientación del cerebro en el espacio. La física de fluidos no hace excepciones para los órganos nobles. Un estudio publicado en el Journal of Neuroscience por Lulu Shi y sus colaboradores midió directamente la eficiencia del sistema linfático en roedores en 3 posiciones diferentes: boca arriba, boca abajo y de lado. El resultado fue tan claro que resultó sorprendente incluso para los investigadores. La posición lateral produjo la mayor eficiencia en la eliminación de beta-amiloide y tau, otra proteína asociada con enfermedades neurodegenerativas. La posición boca arriba fue significativamente menos eficiente. La posición boca abajo fue la peor de todas. Dormir de lado, que la posición que resulta ser la más común entre los mamíferos, incluidos los humanos, es también la que optimiza la limpieza cerebral durante el sueño. Pero aquí viene el giro que te va a mantener pensando. El estudio midió lateral versus no lateral. No distinguió entre lado izquierdo y lado derecho. Y esa distinción, que parece un detalle menor, resulta ser enormemente relevante cuando entiendes la anatomía venosa del cerebro. Las venas yugulares, las que drenan la sangre del cerebro hacia el corazón, no son simétricas. En la gran mayoría de las personas, la vena yugular interna derecha es dominante. Es más grande, tiene mayor diámetro y transporta entre el 60 y el 70% del drenaje venoso cerebral total. La izquierda es secundaria, complementaria, menos dominante. Cuando te tumbas sobre tu lado izquierdo, la vena yugular derecha, la dominante, queda en la posición superior, y la física de fluidos en vasos venosos de baja presión sugiere que el drenaje fluye con mayor eficiencia, desde esa posición hacia la vena cava superior, y de ahí al corazón. El ángulo gravitacional favorece el flujo desde el cerebro hacia afuera. El sistema linfático encuentra menos resistencia en su camino de salida. Cuando te tumbas sobre tu lado derecho, esa misma vena yugular dominante queda en la posición inferior, comprimida parcialmente contra la superficie en que descansas. El drenaje cerebral encuentra más resistencia. El líquido cefalorraquídeo, cargado de residuos, tiene un camino de salida menos eficiente. Los desechos del día, incluyendo la beta-amiloide que se ha estado acumulando desde que te despertaste esta mañana, tardan más en ser eliminados. Ahora, detente un momento y piensa en lo que esto significa realmente. No estamos hablando de una incomodidad, no estamos hablando de reflujo ni de hinchazón matutina. Estamos hablando de la eficiencia con que tu cerebro elimina cada noche las proteínas cuya acumulación está asociada con una de las enfermedades más devastadoras y más temidas de la vejez. Estamos hablando de décadas de noches, de miles de ciclos de limpieza cerebral, cada uno ligeramente más o menos eficiente, dependiendo de una decisión que tomas inconscientemente cada vez que te metes en la cama. La investigación directa en humanos sobre este mecanismo específico todavía está en sus primeras etapas. Sería deshonesto presentar esto como una verdad clínica definitivamente establecida, pero la física de fluidos no es controvertida. Y la existencia del sistema linfático no es controvertida. La simetría de las venas yugulares no es controvertida. Y la lógica que conecta estos 3 hechos bien establecidos apunta en una dirección tan clara que resulta difícil mirarla y seguir durmiendo en cualquier posición sin pensarlo. Y aún no hemos terminado, porque hay un quinto sistema que responde a la posición en que duermes, uno que late dentro de tu pecho
y que tiene su propia relación con la gravedad, con la geometría y con el lado en que lo colocas durante 8 horas cada noche. Un sistema que en la mayoría de los adultos sanos tolera cualquier posición sin problema, pero que en millones de personas mayores de 60 años, personas que no saben que tienen ningún problema cardíaco, produce algo en la oscuridad de la noche que nunca ha sido correctamente atribuido a su causa real. En la parte final vamos a juntar todas las piezas, y lo que vas a descubrir es que no estamos hablando de 5 problemas separados. Estamos hablando de una sola verdad física que tu cuerpo lleva décadas esperando que alguien te explicara. Parte 5 de 5. El corazón no está en el centro del pecho. Casi todo el mundo lo cree así, porque así lo dibujamos, así lo representamos, así nos lo enseñaron con esa silueta roja perfectamente centrada sobre el esternón. Pero la realidad anatómica es diferente. Tu corazón está desplazado hacia la izquierda. Su ápex, la punta inferior del corazón, apunta hacia la pared anterior izquierda del tórax y no flota libremente en el pecho como una pelota en el agua. Está suspendido dentro de una membrana llamada pericardio, sujeto por los grandes vasos que entran y salen de él, la aorta, las arterias pulmonares, la vena cava. Es, en términos físicos, un órgano colgante, y los órganos colgantes responden a la gravedad. Cuando te tumbas sobre tu lado izquierdo, el corazón descansa suavemente contra la pared del pecho, en la dirección hacia la que naturalmente apunta. Su geometría interna, la posición de las válvulas, los ángulos de los grandes vasos, se mantiene próxima a la configuración para la que fue diseñado anatómicamente. Es como colocar un objeto en la posición para la que fue construido. Todo encaja, todo funciona con la menor resistencia posible. Cuando te tumbas sobre tu lado derecho, el corazón cuelga hacia la derecha, alejándose de su posición natural, tensando los grandes vasos que lo sostienen como un péndulo que se ha desplazado de su punto de equilibrio. El pericardio se estira ligeramente en una dirección para la que no fue diseñado. Las válvulas mitral y tricúspide, que dependen de una geometría precisa del anillo fibroso que las rodea para cerrarse correctamente, experimentan un cambio sutil en ese ángulo. Para la mayoría de los adultos jóvenes y sanos, este cambio es clínicamente insignificante. El corazón sano tiene una tolerancia extraordinaria, se adapta, compensa, sigue latiendo con perfecta eficiencia, pero aquí está el giro que cambia todo para millones de personas. A partir de los 60 años, algo ocurre en el corazón humano que es tan universal como el envejecimiento mismo. Las cámaras cardíacas se dilatan ligeramente, las paredes se engrosan o se adelgazan según el historial de cada persona. Las válvulas acumulan pequeños depósitos de calcio que reducen su flexibilidad. Son cambios menores, subclínicos en la mayoría de los casos, que no producen síntomas durante el día, que no aparecen en un electrocardiograma rutinario y que el médico de cabecera no detecta en una revisión anual. Pero son cambios que reducen el margen de tolerancia del corazón frente a alteraciones geométricas. Y en esas personas, el desplazamiento gravitacional del corazón hacia la derecha durante 8 horas de sueño puede producir algo que ocurre en la oscuridad de la habitación y que durante años ha sido mal interpretado o directamente ignorado. Palpitaciones nocturnas, la sensación de que el corazón late de forma irregular, más fuerte de lo normal, o con un ritmo ligeramente diferente al habitual. Episodios de falta de aire que aparecen solo por la noche y desaparecen al cambiar de posición. Despertares inexplicables a las 2 o las 3 de la madrugada sin ninguna causa aparente. Millones de personas han experimentado alguna de estas sensaciones y las han atribuido al estrés, a la ansiedad, al café de la tarde, a 1000 causas distintas. Y en una proporción significativa de esos casos, la causa real es gravitacional, es geometría. Es el corazón colgando en una dirección para la que no fue diseñado durante horas, mientras su propietario duerme sin saberlo. Ahora, detente y observa lo que ha ocurrido a lo largo de estas 5 partes. Hemos hablado de 5 sistemas completamente diferentes: el sistema digestivo y el reflujo nocturno, el sistema cardiovascular y la compresión de la vena cava, el sistema linfático y el drenaje de tejidos, el sistema linfático y la limpieza cerebral, y el corazón mismo y su geometría gravitacional. 5 sistemas, 5 mecanismos distintos, 5 conjuntos de evidencia independientes entre sí, y los 5 apuntan exactamente en la misma dirección.
El lado izquierdo, eso no es una coincidencia, es la consecuencia inevitable de un cuerpo cuya arquitectura interna es profundamente asimétrica, colocado horizontal en un campo gravitacional que no se detiene nunca. La gravedad no sabe que estás dormido, no reduce su intensidad porque hayas tenido un día difícil, no hace excepciones porque el colchón sea cómodo. Actúa sobre cada fluido de tu cuerpo, en cada vaso, en cada canal, en cada tejido, continuamente, que en la dirección exacta en que los has orientado durante 8 horas, cada noche, durante toda tu vida, y aquí está la verdad más incómoda de todo lo que hemos explorado hoy. Ningún médico te ha preguntado nunca hacia qué lado duermes. En ninguna consulta, en ninguna revisión anual, en ninguna prescripción de omeprazol para el reflujo o de antihipertensivos para la presión, nadie ha incluido la posición al dormir como una variable relevante. No porque los médicos no sean buenos profesionales, sino porque el sistema médico trata enfermedades con química, con fármacos, con intervenciones, y la física de la posición corporal durante el sueño no encaja en ninguna categoría de tratamiento farmacológico. No hay pastilla que cambie un vector gravitacional, no hay cirugía que reoriente la vena cava. La solución es tan simple que resulta casi invisible para una medicina entrenada para buscar respuestas complejas. Pero conocer la física no resuelve el problema por sí solo, porque aquí viene el último obstáculo, el más subestimado de todos. Tu cuerpo lleva décadas durmiendo en una posición específica. Esa posición está grabada en tu sistema nervioso como un programa motor inconsciente. Te giras hacia tu lado preferido sin despertar, sin pensar, sin ninguna decisión consciente. Es un hábito tan profundo que opera por debajo de la conciencia. Y cambiar un hábito inconsciente requiere una estrategia diferente a la que usamos para cambiar hábitos conscientes. Los estudios sobre reeducación de la posición al dormir muestran consistentemente que el método más eficaz no es la fuerza de voluntad. Es la creación de barreras físicas que el cerebro dormido encuentra y respeta sin necesidad de despertar, una almohada firme colocada detrás de la espalda que impide el giro inconsciente hacia la derecha, una ligera elevación del colchón en el lado derecho que hace que el cuerpo encuentre más cómodo permanecer en el lado izquierdo. Para quienes tienen molestias en el hombro izquierdo o en la cadera, otra almohada entre las rodillas redistribuye la carga y elimina la incomodidad que hace que el cuerpo busque instintivamente la posición contraria. Las primeras noches se sienten extrañas. El cuerpo nota la diferencia en la distribución de presiones, en el ángulo de los hombros, en la posición de las caderas. Esa extrañeza no es una señal de que la posición sea incorrecta. Es simplemente el sistema nervioso encontrando una configuración diferente a la que ha mantenido durante años. Los estudios reportan periodos de adaptación de entre 2 y 4 semanas. Después de ese tiempo, la nueva posición se vuelve el nuevo programa por defecto. El cuerpo la adopta sin esfuerzo. Las almohadas de apoyo se vuelven opcionales. Lo que antes se sentía extraño se convierte en lo natural. Esta noche vas a meterte en la cama. Vas a apagar la luz. Y en algún momento, en ese espacio entre la vigilia y el sueño, tu cuerpo va a elegir un lado. Lo ha hecho así cada noche durante décadas, sin que nadie te dijera que la elección importaba. Ahora sabes que importa. Sabes que la gravedad va a actuar sobre tu estómago, sobre tu vena cava, sobre tu sistema linfático, sobre el líquido que limpia tu cerebro y sobre el corazón que late dentro de tu pecho durante 8 horas continuas, en la dirección que elijas esta noche. La física no cambia porque la conozcas, pero tú sí puedes cambiar la dirección en que la aplicas. El lado izquierdo no es una moda, no es una recomendación de bienestar sin fundamento, es la orientación gravitacional que coincide con la arquitectura interna de tu propio cuerpo, la arquitectura que lleva dentro de ti toda tu vida, esperando que alguien te explicara en qué dirección colocarte para dejar que funcione como fue diseñada. Ahora ya lo sabes, la dirección importa.